pasar un alto y además hace rato nos reportaron un auto muy similar al suyo como robado. Así que si me permite, vamos a hacerle una revisión de rutina. Tranquilo, no se preocupe. Esto es por su seguridad y la nuestra. A ver, lo primero que necesito es su licencia de conducir, por favor. No se ponga nervioso, no le va a pasar nada. Es solo para anotar unos datos. A ver, gracias. Veamos. Muy bien. Ahora dígame, ¿de dónde vienen y hacia dónde se dirigían? Vienen de una fiesta, de la que está a unas cuadras de aquí. Ah, perfecto. De hecho, recibimos una llamada por un conflicto en esa zona. Ya sabe cómo se pone a veces este tipo de eventos. Pero pues afortunadamente parece que no hubo heridos. Me alegra saber que ustedes no estuvieron involucrados. Dijeron que se retiraron antes de que comenzara todo, ¿cierto? Y ahora van camino a casa. Veo que trae algunos acompañantes que se ven un poco animados, ¿o me equivoco? Parece que la fiesta estuvo buena. Dígame, ¿usted fue el conductor designado? Ah, muy bien. Responsablemente de su parte. Pero de todos modos necesito hacerle el test de alcoholímetro para asegurarme de que todo esté en orden. No queremos que haya ningún incidente, ya que por esta zona han ocurrido varios accidentes últimamente. Entonces, por favor, sople en el alcoholímetro. Perfecto, parece que está todo en orden y no ha consumido alcohol. Pero dígame, ¿no habrá algo más? ¿Alguna otra sustancia que deba saber? Sea honesto conmigo, que estamos tratando de mantener la situación de manera tranquila. A ver, pareja, puede ir revisando a cada uno de los ocupantes mientras yo termino de hablar con el jovenazo. Mire, joven, yo le voy a hablar claro. ¿Qué le parece si resolvemos esto de otra manera? Porque, siendo sincero, usted se pasó el alto y ahora tendría que acompañarme a la comisaría. Además de que le van a poner una multota. Y estoy seguro de que no quiere eso, ¿verdad? Porque además apuesto a que este carro ni siquiera es suyo, sino de sus padres, ¿o me equivoco? Mire, yo ya me sé este tipo de situaciones de arriba abajo. Entonces, ¿por qué no mejor lo arreglamos aquí, directamente con unos
unos 200 pesitos. Créame, le conviene. Pues por eso, joven. Si no, vamos a tener que llenarnos de papeleo. Les vamos a quitar el auto y a usted y sus amigos van a tener que ir a la comisaría. Y para serle sincero, ni gasolina traigo para andar con tanto trámite. Pues por eso le digo, mejor con unos 200 pesitos y ya. Y así lo dejo irse. Además, ya le revisé que usted no ha tomado ni una gota de alcohol. Y eso se lo reconozco. Se nota que lo dejaron como conductor designado. Pero pues bueno, ¿qué dice? ¿Arreglamos esto aquí o qué? A ver. ¿Cómo que va a empezar a grabar? No. Nada de grabar, porque no quiero sonar amenazante. Pero no sabe el problemón en el que se puede meter. Recuerde que yo soy la autoridad y a nosotros no nos pueden grabar. Eso es en contra de la ley. No querrá que le lea sus derechos de una mala manera, ¿verdad? Por eso, joven. Ya ve, así está mejor. Nos entendemos. Le repito, con un poco de efectivo lo resolvemos rápido. Si no tiene los 200, ¿cuánto traen entre todos? Ya vi que se gastaron todo casi en alcohol. Además, veo que hay dos menores en el carro, ¿verdad? Eso también le puede meter en un problema más grande todavía. Por eso, joven, con lo que junten, aunque sean 150 pesitos o lo que tengan, los dejo ir y ya, se regresan tranquilos a su casa. Mire, la hora que es, ya son las 2 de la mañana. ¿No les parece mejor llegar sin problemas, dejar a sus amigos en sus casas y dormir tranquilos? A ver, joven, tranquilícese. Esto se puede solucionar fácil. Permítame un momento. Déjeme contesto por radio porque me están llamando. Pero usted no se mueva, no se me vaya, que aún no hemos cerrado el trato. Bueno, aquí la patrulla 37 reportándose. Tuvimos un pequeño incidente vial con un grupo de jóvenes que se pasaron un alto, pero nada de qué preocuparse. Repito, no hay necesidad de alarmarse, lo estamos manejando. Favor de no enviar más patrullas a la zona. Repito, no envíen más patrullas. La situación está bajo control. Listo, joven. Ya nos aseguramos de que nadie nos venga a interrumpir, ¿verdad? Porque, mire, le voy a ser sincero. En esta zona la autoridad soy yo. Y aquí solo se hace lo que yo digo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos arreglamos o no? A ver, empiecen a sacar sus billetes y sus moneditas, que aquí no se mueven hasta que paguen el peaje. A ver, ¿cuánto juntaron? Ay, papaya de Celaya. Ya con esto nos alcanza para unos taquitos, ¿no, pareja? Porque ya hacía falta algo para el hambre. Muy bien, jóvenes. Parece que ya llegamos a un acuerdo. Pero antes de que se vayan, necesito revisarlos bien. Porque, aunque suene irónico, podré ser un poco corrupto. Pero nunca dejaría de hacer mi trabajo de la manera más honesta. Así que no se resistan. Vamos a revisar que no traigan nada raro,
es esto? A ver, como que traen ASMR ilegal. ¿Y estos triggers de dónde salieron? ¿Los consiguieron en la fiesta o qué? A ver, joven, se llaman ilegales por algo. Hay que andar con más cuidado porque esas cosas te pueden hacer sentir relajado en las nubes, pero a la larga te traen problemas. ¿Qué cómo lo sé? Bueno, no es que los haya probado, pero uno como policía pues tiene que estar tanto de todo, ¿no? ¿O acaso no, pareja? No quiero que nadie termine en el tambo, ¿me entendieron? Ya que es más trabajo para mí y no tengo ganas de llevar a todos. No me oculten nada porque ya tengo sus permisos y todos sus datos. Si tratan de esconder algo, ya sé quiénes son y les aseguro que la próxima vez no será tan fácil. A ver, saquen todo. Mira nada más, pareja. A ver, vamos a revisar cada uno de esos ASMR ilegales que traen. Muy bien, veamos qué tenemos por aquí. Oh, ya veo, soniditos de lluvia. A ver qué tal suenan. No, hombre, bastante fuerte y relajante, ¿no crees, pareja? Ahora mira, también traen el famoso gusanito. A ver, ¿qué tal suena? Este sí que pega fuerte, la verdad. A ver, ¿qué más tienen? Oh, el llamado piojito. ¿Cómo consiguieron eso? A ver, ¿qué tal está?
es efectivo. Bueno, ya casi terminamos. ¿Qué más traen por ahí? Ah, los famosos Orbis. ¿No los conocías, pareja? Son esas bolitas de gel que están de moda entre los jóvenes. Aunque te digo, tienen un sonido bastante peculiar. Escucha esto. ¿Ves? Por eso andan de moda. Bueno, jóvenes, parece que ya revisamos todo. Ven cómo todo se puede solucionar rápido. Obviamente todo esto lo voy a confiscar, ¿eh? Lo llevaremos para resguardo. ¿O no, pareja? Tome, pareja, déjelos ahí en la patrulla. Ya se nos hizo la noche con esos trailers. No, ustedes no escucharon nada, ¿verdad? Perfecto. Bueno, váyanse por la sombrita, no se detengan. Aquí tienen sus credenciales y ya saben que estamos para cualquier incidente. Nos vemos, jóvenes.